Estimados amigos y amigas, ciudadanos, ciudadanas de nuestra querida Honduras, les doy la más cordial de las bienvenidas a Panorama Judicial Televisión, este espacio que hemos creado desde el Poder Judicial de Honduras para llevarles a ustedes todo tipo de información en relación a la actividad que realiza el Poder Judicial de nuestro país a través de sus distintas unidades. Usted puede obtener todo tipo de información a través de este programa, pero también a través de nuestras redes sociales, en las cuales usted nos encuentra como PJ de Honduras. Estamos presentes en las redes sociales más populares como Facebook, Twitter, YouTube, Periscope y otras, en las cuales usted nos pueden ubicar como Poder Judicial de Honduras o PJ de Honduras. Asimismo, Panorama Judicial Televisión puede llegar a ustedes a través de esta alianza estratégica que tenemos con Suyapa TV Educativa, igualmente con Televisión Nacional de Honduras y con Canal 20 del Congreso Nacional. Estamos muy agradecidos que usted pueda acompañarnos en el programa de hoy. Quédese con nosotros, volvemos en un momento porque estaremos presentándole un tema sumamente importante, una temática realmente fundamental que se realiza en el Poder Judicial de Honduras, que no solamente tiene que ver con la documentación de la actividad jurisdiccional, sino también con el resguardo del patrimonio a nivel documental en nuestro país. Quédese con nosotros, volvemos un momento. Esto es Panorama Judicial Televisión. Estamos muy agradecidos que pueda acompañarnos en el programa de hoy, en el cual estaremos abordando un tema muy importante en la vida del Poder Judicial de Honduras. Se trata del trabajo que se realiza en el Archivo Histórico Judicial. Estamos en conversación aquí en el estudio con la abogada Dilcia Mayela Valle. Ella es la directora del Archivo Histórico Judicial, a quien agradecemos que nos acompañe en el programa de hoy, que no dudamos estará muy interesante porque va a ser la oportunidad para llevarle a la ciudadanía esta información sobre todo lo que se realiza en esta importante unidad del Poder Judicial de nuestro país. Abogada, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerla aquí en Panorama Judicial Televisión. Muchas gracias, muy buenos días, licenciado Duarte. Es un honor para nosotros poder dirigirnos a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo que se ha venido desarrollando en el Poder Judicial a lo largo de aproximadamente 14 años que tenemos de estar dirigiendo este proyecto y que gracias a Dios se han logrado muy buenos resultados para la institución y la ciudadanía ha podido ver el avance que la institución ha tenido en esta área. ¿Cómo nace el Archivo Histórico Judicial? ¿De dónde arranca esa iniciativa para ordenar toda esta información que es de carácter histórico, básicamente? Por supuesto, el Archivo Histórico Judicial nace a través de una consultoría que se realizó en el 2004, donde empieza la cooperación internacional a hacer un análisis de por qué el retraso en los despachos judiciales. A través de esta temática se logra identificar que uno de los puntos delicados del proceso judicial es la organización de la documentación, y es cuando llegan al Archivo General en aquel momento, que estábamos ubicados en la planta baja del edificio principal, y luego se hace una consultoría y se identifica que no tenemos un archivo pues normalizado con las reglas internacionales de conservación documental. De ahí arranca esta idea y empieza a hacerse el estudio específico de qué es lo que se debe hacer y cómo se deben hacer este tipo de procesos. Pues cuando ya seguimos y empezamos a ejecutar los pasos de la consultoría, pues se dan muy buenos resultados, la ciudadanía acepta muy bien los cambios que se han dado, la presentación de la unidad, y pues el entusiasmo de las personas por supuesto va cambiando porque las áreas van mejorando. Claro. ¿Cómo podríamos definir el Archivo Histórico Judicial en este momento? Es decir, ¿cuál es el concepto que se buscó desde aquel momento y el que ha prevalecido hasta hoy? Gracias a Dios, el Poder Judicial es un ejemplo en el área de la gestión documental. Es la única institución del gobierno que tiene un edificio especialmente construido para la conservación y la gestión documental. Y por supuesto, a lo largo del tiempo y la recuperación de los trabajos que se han desarrollado, se han identificado documentos históricos muy valiosos. Y es por eso que se identifica el edificio como el Archivo Histórico Judicial, que en la rama archivística, la parte histórica es la que marca los procesos que se deben seguir para la conservación documental. Es por eso que el edificio nuestro se identifica como Archivo Histórico Judicial. Habría que comenzar por definir ante la población, ya que es una rama que sin duda no es como, digamos, muy conocida.
En primer lugar, cuando hablamos de un archivo nos imaginamos cualquier espacio donde se guardan documentos, se guardan papeles, pero un archivo en realidad, ¿qué es? ¿Qué es lo que debe contener? Un archivo para la gestión documental y los temas internacionales es el área donde se conserva y se difunde la información generada por una institución a lo largo del tiempo, ya sea personas físicas o jurídicas, personas naturales, ¿verdad? También, que tenemos pues todo tipo de archivos en nuestras casas, pero la percepción que hemos tenido en nuestro país es eso, que el archivo es la bodega donde se guarda lo que no se necesita o se guardan los papeles viejos. El archivo es... Y así se ha comportado, digamos, las instituciones Sí. Durante muchas décadas. Sí, sí. De hecho, por eso es el gran impacto que tenemos como institución en Honduras, porque se ha dado el gran salto, el gran cambio. El archivo judicial es un ente encargado de conservar y resguardar la documentación en condiciones adecuadas, de temperatura, de luz, de instalaciones que no estén expuestas al ruido, al exceso de movimiento o circulación de vehículos y todo esto. Todo el mundo era como, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué tanto cuidado? Para ¿Por qué papeles? tanto protocolo si son papeles viejos? Sí, señor, son papeles viejos que representan la vida de una institución en el transcurso del tiempo. Porque cuando queremos ver y encontrar documentación, ahí sí andamos buscando documentos, pero si no encuentro ese expediente o si no encuentro tal documento, no puedo hacer valer mi derecho o en el peor de los casos, que me suspendan una prohibición que hay, ya sea de mi propiedad o de mi sueldo, en algunos casos que son embargo, ¿verdad? Entonces son esas cosas cuando la gente realmente entiende cuál es el valor del documento. Pero nosotros como institución somos los llamados y los responsables a cuidar esta documentación en el proceso de formación, desde que entra a un tribunal de justicia hasta que ya llega al archivo histórico. Porque en el archivo no es que pierde valor, en el archivo es donde se recupera el valor que esta documentación debe tener y debe darse a conocer a la ciudadanía, porque antes nadie la ha podido conocer más que las partes interesadas. Entonces esta es la parte que estamos tratando de transmitir, de educar, de socializar a nuestra población y a nuestros propios ciudadanos que tienen todo el derecho de poder pedir documentos en el archivo judicial. Uno conversa con usted, abogada, y se da cuenta que hay un empoderamiento del tema, hay una conciencia de la tarea que se realiza. Pero ¿cómo llega la abogada Dilcia Mariela Valle a esta tarea? ¿Le fue difícil al inicio? ¿Se fue empoderando poco a poco de una materia que sin duda en nuestro país aún es un tanto nueva, considerando que no todas las instituciones están familiarizadas con este tipo de archivo, con este tipo de actividad en la cual se debe resguardar, como usted dice, este patrimonio histórico? Claro, cuando llegamos al Poder Judicial allá por 2002, principios del 2001, principios del 2002, el tema es, llegamos como abogados, pero usted se va a encargar del archivo. Y yo, bueno, está bien, lleguemos al archivo. Pero cuando llegamos y empezamos a trabajar en el archivo, pues hacemos el proceso que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, porque el archivo como tal en el Poder Judicial ya tenía 25 años de existir, la unidad, y en la puerta decía archivo, para nosotros era el archivo. Cuando empieza la consultoría y nos empiezan a decir, pero esto no es un archivo. Por supuesto, los abogados somos bien legalistas. ¿Y cómo? Porque me dice usted que no es archivo. Sí, porque el archivo debe tener estas y esta normativa, la normativa internacional dice esto. Entonces empezamos como que se nos quita la venda de los ojos y nos empiezan a decir, si usted quiere realmente ser abogada y archivista, empiece a estudiar. ¿Pero dónde se estudia esto? Bueno, por supuesto, fuera del país, ¿verdad? Lastimosamente, en nuestra cultura no hemos desarrollado el tema, ya estamos trabajando en eso también, pero empezamos a buscar como capacitaciones, agentes cooperantes que empiecen a apoyar el tema, porque el mundo entero ya está trabajando con esto. El mundo entero está trabajando inclusive en cooperación y en formación de laboratorios especializados, pero a este momento nosotros, 2002-2003, no tenemos nada de conocimiento del tema. Claro. A través de la consultoría que llega, el consultor muy amablemente empieza a comentarnos un poco, empezamos a buscar información en internet y gracias a Dios la autoridad que estaba en ese momento en el Poder Judicial apoya toda la iniciativa y dice, por supuesto, tenés interés, capacitémonos para poder desarrollarlo, porque no solo se trataba de que nos dejaran una consultoría escrita, el señor se le pagaba y se iba y usted vea cómo resuelve. Porque el tema del archivo no es algo que solo vamos a seguir 1, 2, 3 y ya está, sino es darle continuidad, conocer el tema y empezar a estudiarlo. Entonces era volver a empezar a estudiar el tema de archivística a través del tiempo, gracias a Dios y el apoyo del Poder Judicial. Tuvimos capacitaciones alrededor de toda Latinoamérica y Europa y con los agentes cooperantes para poder llegar al día de hoy. Claro. Sí, es muy importante lo que usted nos menciona porque y tenemos que ir a la base, digamos, un tanto de este trabajo.
Yo estoy seguro que usted, como televidente que está acompañándonos en el programa de hoy, ha tenido oportunidad de ir a algunas instituciones públicas a buscar o a solicitar documentación y sin duda, ya sea por referencias o de un testimonio directo, ha tenido la oportunidad de ver cómo nuestras instituciones almacenan la información. En el archivo histórico del Poder Judicial, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué tipo de documentos se encuentran en nuestro archivo? Tenemos la documentación desde sus inicios hasta la documentación ya que está final. ¿Qué pasa? Para nosotros, archivo histórico, la documentación que tenemos de inicio es la documentación más antigua que se ha logrado recuperar a través de todos los trabajos que se han realizado en el Poder Judicial. ¿El documento más antiguo que ustedes resguardan data de qué año? Tenemos en el archivo histórico uno de 1680. 1680, que trata sobre una subasta de esclavos que se dio en esa época. Tenemos muchos testimonios de testamentos que se han hecho en esa época para que se hicieran efectivos. Las personas acudían al tribunal en ese momento, que por supuesto estaban delegados del Reino de España. Acudían para que se les hiciera valer su derecho o para que se hiciera algún tipo de partición, algún tipo de gestión legal. Tenemos bastante documentación de esas personas que pasaban por el territorio y fallecían o estaban en peligro de muerte en ese momento por su grave enfermedad y testaban también en ese momento y dentro del territorio. Entonces son documentos que se van resguardando y se van recuperando a lo largo del tiempo. Antes no desconocíamos completamente que esta documentación estuviera en la institución. ¿Cómo lo vamos haciendo? A medida que se va organizando, se va describiendo y se va identificando qué documentación corresponde a la época colonial, a la época republicana y también a la época actual. Pero todo esto ha llegado a un proceso, o sea, un proceso de vida de aproximadamente casi 15 años y de estudio también a través del tiempo para poder lograr identificar y resguardar esta documentación de la forma adecuada. Todo esto no se puede lograr sin el apoyo de la institución, sin el apoyo de las autoridades, porque gracias a Dios se ha tenido el apoyo, las autoridades se han comprometido y se han concientizado sobre la importancia de este tema. Y hasta el día de hoy, por eso estamos en la posición en que nos encontramos. Muy bien, y ya estaremos ahondando sobre este tipo de documentación que existe en el archivo, porque como muy bien nos decía, pues hay información y documentación sumamente interesante y sin duda motivo de estudio para las personas que pues, se identifican con esta materia. Además, tenemos muchas otras consultas, la documentación más o menos reciente, cómo se archiva, quiénes trabajan en el archivo histórico judicial, qué tipo de especialidad deben de tener, qué tipo de cuidados también con los documentos, es parte de lo que estaremos conversando con la abogada Dilcia Mayela Valle en los siguientes segmentos. Quédese con nosotros, seguimos aquí en Panorama Judicial Televisión. El Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEM, atiende a las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Aquí se les brinda apoyo especializado, orientación y asesoría jurídica de forma gratuita. Si usted sufre de cualquier tipo de violencia, visítenos. Estamos ubicados en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del Mercado Mamachepa, frente a la empresa de transportes Flores y Maribel. Vivir sin violencia es nuestro derecho. Y en el CAPRODEM nos apoyan. Esto es Panorama Judicial Televisión. Estamos conversando con la abogada Dilcia Mayela Valle, directora del Archivo Histórico Judicial, precisamente sobre la tarea que se realiza en esta importante unidad del Poder Judicial de Honduras, donde los términos y los conceptos también son importantes. Por supuesto. ¿Verdad? A veces uno en el lenguaje popular no se dirige o no habla apropiadamente respecto a algunas tareas. Estamos hablando del archivo histórico, pero me dice usted no es conveniente, no es adecuado y es hasta peyorativo decir esa es documentación vieja. Explíquenos un poco de eso. Claro, por supuesto, porque cuando decimos viejo, yo creo que todos sentimos como que lo que nos sirve, ¿verdad? Como tenemos tan mal arraigado el tema, entonces creemos que todo lo viejo va a la bodega. Y más por eso hemos tratado de educar un poco y socializar un poco el tema, que no todo lo viejo es porque nos sirva.
Entonces, ¿por qué tratamos de incorporar nuevo vocabulario en el tema y también con el mismo personal que trabaja en el archivo, ya sea en el archivo histórico o en el archivo activo? El archivo histórico es donde está la documentación importante que debemos guardar y resguardar para que sea reflejo de las actuaciones de la institución. Es por esa parte que nosotros nos referimos histórico. Cuando hablamos de historia, hablamos de histórico, es algo importante que debemos guardar y dar a conocer. Claro, y nos da la idea de que hay que rescatarlo, hay que protegerlo. Hay que protegerlo de la manera y volver a él también. Por supuesto. Por eso siempre manejamos un dicho en el tema es, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Qué significa? Debemos volver a la historia, debemos ir a los principios para poder ver en qué nos equivocamos y no volverlo a hacer y qué no debemos pues repetirlo, ¿verdad? Porque hemos tenido unos resultados que no han sido lo que hemos deseado. Es por eso más bien que nosotros hacemos énfasis tanto en nuestros usuarios como en nuestro personal, claro. Porque lastimosamente por el tema que se ha manejado y por la forma que se ha manejado el tema, la gente se siente subestimada cuando dice, ay, si vos trabajas en el archivo, pero si el archivo es la memoria, ¿qué guardamos nosotros en nuestra memoria? Los eventos importantes que debemos guardar y conservar y traerlos cada vez que necesitamos para desarrollar cada una de las actividades. Claro, además que hay información muy importante, hemos tenido la oportunidad de estar de cerca del trabajo que ustedes realizan y además de documentos como el que ya nos citaba, 1680, estamos hablando de una riqueza y ya nos contará usted de otros documentos importantes que se han encontrado. Y digo encontrado porque ha implicado, digamos, un trabajo de búsqueda, un trabajo especializado. Sí. De profesionales del área que han estado pues, tratando con esta información. Antes de que entremos a eso, la otra parte de la documentación, es decir, aquella que no es, digamos, tan histórica. Exacto. O no es histórica, ¿cómo se clasifica? En el archivo histórico judicial existen 3 etapas de la clasificación del documento. La documentación histórica, que es la que pasa de 100 años, la documentación intermedia, que es la que está antes de los 100 años, entre 75 y 25 años, y la documentación activa o semiactiva, que es la que está de 2 años en adelante hasta los 25. ¿Qué significa esto? Porque en procesal propiamente, una vez que el documento tiene sentencia, tiene 2 años, hasta 2 años para llegar al archivo. ¿Qué significa esto? Que ya no van a ser impulsados por las partes, que ya se entregaron todas las certificaciones necesarias de acuerdo a las solicitudes del interesado y pasa a la etapa de conservación. No es un documento propiamente histórico, pero tiene menos movimiento. No deja de tener importancia porque es el que refleja las actuaciones de la institución y es una sentencia firme que va formando jurisprudencia en la institución y en el país y también siempre va formando parte de nuestras propias actuaciones como institución. Entonces, esa documentación es la que está como con mayor movimiento, por decirlo de alguna manera, que los usuarios llegan y están pidiendo constante arrastre o traslado del documento del archivo al juzgado o al tribunal en referencia. Esta documentación es la que tiene mucho más movimiento, pero ¿qué es lo interesante en esta parte? Que el usuario conozca, tanto los ciudadanos como los estudiantes y los abogados en general, que sin ningún problema pueden pedir la visualización de estos documentos, ya sea en el propio archivo o en el tribunal si necesitan hacer alguna actuación. Claro. ¿Qué unidades están obligadas a enviarle información? Usted nos habla en este momento de la documentación jurisdiccional, sí. Pero las unidades administrativas también deben estar enviando esta información. ¿Y qué tipo de información es la que pueden enviar? Sí, cuando la normativa del Poder Judicial se hace, que gracias a Dios ya tenemos una normativa definida por el Pleno de la Corte Suprema, es un reglamento de archivos judiciales. ¿Qué significa esto? Que es la documentación generada por la institución en el ejercicio de sus funciones. No habla o hace distinción de un área específica, habla de todos los archivos de la institución, que sean administrativos, jurisdiccionales, y los de la Contraloría de Notariado también los abarcan. Entonces, todas las oficinas, una vez que la gestión activa del documento ha finalizado, debe pasar a un archivo para que sea resguardado y sirva de testimonio a las actuaciones de esta oficina. Eso incluye todo lo que son el área administrativa y el área de apoyo del área administrativa, que también incluye la dirección de comunicación, por supuesto. El archivo organiza y registra toda la información generada por la institución, ya sea gráfica, digital o propiamente física, sí. O sea que no hay limitantes. Y entendemos y entiendo y recibo muy bien el mensaje para nuestra Dirección de Comunicación Institucional, que es la unidad que lleva a ustedes este programa con nuestro equipo de producción, y acumulamos mucha información videográfica, fotografía y información también documental, por supuesto.
toda esta información, y poniendo ya que usted lo ha citado de ejemplo en nuestra unidad, ¿en qué momento nosotros se la enviamos a usted? Una vez que ustedes ya la han clasificado y han definido que es una documentación soporte. No toda la documentación que las instituciones o las oficinas generamos es una documentación de archivo. Claro. En el momento forma parte de una documentación de archivo porque es respaldo para las actuaciones diarias. Pero una vez que ha finalizado el periodo fiscal, por decirlo de alguna manera, el año calendario, podemos empezar a revisar qué documentos ya no nos sirven porque fueron de meramente transitorios y qué documentos sí fueron definitivos. Entonces esa documentación definitiva es la que vamos clasificando y la que vamos transfiriendo al archivo para que sea custodiada de una manera permanente. Porque una vez, es un dato importante, una vez que llega al archivo tiene que ser una documentación que ha pasado los 5 años, es una documentación que ya está definida, que vamos a conservar por más de 5 años. Porque en el archivo conservamos documentos, aparte de las sentencias que tienen 2, guardamos documentos de 5 a 25 años. Entonces una vez que el documento ingresa al archivo, la primera revisión va a ser a los 25 años. Claro. Y sin duda, bueno, la importancia de que las instituciones pues asuman esta tarea y esta responsabilidad. Y no sé si ustedes han tenido algunos ejemplos directos, ¿verdad?, vivos que nos pudiera usted ilustrar. Si personas que de repente tienen un problema jurisdiccional sobre todo, no encuentran algún tipo de documentación, uno no siempre es muy ordenado con sus documentos, se pierden o los tiene otro familiar o se destruyen por X o Y razón, pueden resolverlo yendo al archivo y pueden garantizar de que encuentra esa información en su unidad. Estamos tratando de dar respuestas a todas las solicitudes que los usuarios presentan. Hay, por supuesto, temas muy específicos que se escapan de nuestro control porque definitivamente estamos en un proceso de recuperación. La documentación que se recibió o se encontraba en el archivo antes del 2004, no podemos garantizar que se encuentre toda la documentación. Del 2004 para acá sí, porque ya hay normas definidas para la transferencia del documento y para el control y manejo del documento dentro del archivo y en el tribunal. Hay mucha más certeza, tanto para el ciudadano como para la institución, que esa documentación sí la tenemos en condiciones adecuadas y que se encuentra en el lugar donde debe estar. ¿Y han tenido ejemplos en que se han resuelto este tipo de problemas cuando la gente busca documentación en su unidad? Sí, por supuesto. Nosotros como servidores judiciales y que estamos al servicio de los usuarios internos y externos, damos la certeza que si usted deposita o transfiere un documento al archivo, el archivo debe responder por ese documento, porque esa es la función. Claro. Responder por la seguridad y por la conservación de este documento en las condiciones que fue recibido. ¿Quién analiza toda esta información? ¿Usted cuenta con un equipo de especialistas? Entendemos que hay personal muy bien capacitado, muy bien entrenado. ¿Cómo se realiza este trabajo a lo interno del archivo histórico y qué tipo de capacidades debe tener su equipo? Inicialmente la normativa, una vez que ya está elaborada, nos guiamos por esa normativa y los procesos se van definiendo una vez que la documentación llega. Tenemos procesos escritos para poder clasificar esta documentación una vez que está llegando. Hay normativas internacionales que están adaptadas a nuestras necesidades y también vamos a la vez entrenando el personal que recibe la documentación, el personal que va revisando esta documentación que venga en condiciones. Porque usted me puede mandar una caja con documentos y decir, ahí está todo lo que yo generé en los últimos 5 años. Y uno no sabe, digamos, en la institución exactamente qué debería enviar. Como usted dice, bueno, nos envían muchas cosas, pero alguien las tiene que clasificar. Sí, por supuesto. Entonces, antes de ser remitida al archivo, nuestro personal revisamos la documentación que usted quiere transferir al archivo, porque obviamente como es un proceso de enseñanza, ¿verdad?, para ambas partes, vamos revisando la documentación y explicándole en ese momento por qué sí, qué documentos deben ir y qué documentos no, para que el próximo año que usted tenga que hacer la misma transferencia, usted ya tiene idea de qué documentos ni siquiera vale la pena guardarlos ni un mes, y otros que sí debemos guardarlos por más tiempo. Entonces, hacemos primero una visita inicial para revisar toda la documentación que el usuario quiere enviar y posteriormente hacemos la transferencia propiamente dicha, ¿verdad?, que ya cuando se lleva al archivo, aún así se revisa todo lo que se recibe y luego se pasa al proceso de descripción, de clasificación, dependiendo del tipo de material que es. Si es material gráfico, si es material fotográfico, si es material digital o si es en físico, ¿verdad?, que es el papel. Y hay mucha documentación que ustedes la tienen que digitalizar ahí y ordenar, pues reclasificar. Sí, por supuesto. Estamos utilizando el tema de digitalización específicamente para lo que es la documentación histórica, la que pasa de 100 años, porque este tipo de documentación no puede ser puesta al usuario pues abiertamente o darle el físico y que lo manipule, porque estamos conscientes y seguros que la manipulación es lo que deteriora el papel, y más cuando estamos hablando de un documento tan valioso que no podemos pues permitir que cualquier persona
tenga acceso a él. Entonces, a través de la digitalización, todas las personas que les interese pueden tener acceso a este tipo de documentación. Muy interesante, muy interesante. Invitamos a usted que nos está viendo y escuchando, puede hacer una visita al Archivo Histórico Judicial. Ya nos estará hablando la abogada Dilcia Mayela Valle de las unidades que hay a lo interno del archivo. Hay una unidad de atención al público, ¿verdad? Ya usted nos contará quiénes visitan normalmente el Archivo Histórico Judicial, pero si usted tiene interés de ir a ver, conocer algún documento, perfectamente lo puede hacer y encontrará pues toda la atención debida ahí con el equipo de trabajo del Archivo Histórico Judicial. Esto es Panorama Judicial Televisión. Usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como PJ de Honduras y también puede tener acceso a este programa con esta alianza estratégica con Suyapa TV Educativa, Canal 20 del Congreso Nacional y también por Televisión Nacional de Honduras. Quédese con nosotros, volvemos en un momento. El defensor público es una persona que vive y siente su vida como cualquier otra, pero que sobre todo tiene una alta responsabilidad al momento de hacer valer el derecho a la defensa gratuita de la ciudadanía. Los defensores públicos están con nosotros. Unámonos a ellos para hacer un frente común contra el delito. Poder Judicial. Gracias por continuar aquí con nosotros en Panorama Judicial Televisión. Estamos conversando y una plática muy amena con la abogada Dilcia Mayela Valle, porque bueno, nos dice ella que ya a veces los árboles torcidos difícilmente nos vamos a enderezar en cuanto a la comprensión de algunos conceptos, pero para hacer este cambio cultural también hay un espacio abierto, una oportunidad para las nuevas generaciones. Ustedes reciben constantemente estudiantes, grupos que piden pues la oportunidad de hacer este recorrido y conocer más del archivo. Por supuesto. Yo creo que todos tenemos la oportunidad de cambiar en cualquier momento de la vida, abogado, así que por favor, el punto es aprender y querer hacerlo. Porque yo creo que no, en este tema, y es un tema un ejemplo muy claro, que no nacimos aprendidos, o sea, nos tocó aprender nuevamente sobre el tema y estamos aprendiendo todos los días, gracias a Dios. El tema es cómo hacer para que este tema se conozca en la ciudadanía, en los escolares, en los estudiantes. Uno de los programas que tiene el Archivo Judicial es recibir a las escuelas a que nos visiten y conozcan un poco qué es el archivo propiamente, dar a conocer qué es el archivo, qué se hace, cómo se hace. No es tan fácil poder transmitir una idea de algo que no conocemos si no lo estamos viendo. Claro, Entonces la mejor forma de darlo a conocer es invitarlos, que hagan un recorrido, que puedan ver los documentos históricos que hay y la importancia de ellos. Entre estos documentos también puedo comentarle que se encontró el testamento del Padre Reyes, ¿verdad? A través de un grupo de estudiantes de la universidad que hacen su práctica profesional, revisando la documentación histórica, leyendo esta documentación histórica y a través de un trabajo que le sirve al Archivo Judicial para clasificar esta documentación de la manera adecuada. Y ese es un punto que llama la atención y llamo la atención a la ciudadanía, ¿verdad? Que ponga interés en este punto. A mí en lo personal me inquieta mucho cuando dice, bueno, se encontró, porque esto fue el año pasado, Sí. ¿verdad? El testamento del Padre Reyes. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dónde este documento? ¿Y cómo se llega a él? Claro, eso fue muy bueno saber que se encontró, porque dentro de toda la documentación histórica que solo estaba clasificada o apartada, por decirlo de alguna manera, en un principio, como documentación histórica, porque se veía el papel, que estaba en diferentes condiciones, ya amarillento y todo lo demás. Entonces se había dejado de último para poder trabajar de la manera adecuada. Desde que empezamos con el proceso de reorganización, conocimos que la documentación histórica debe tener un tratamiento diferente con la documentación activa. Pero nuestros usuarios constantes y de mayor afluencia eran los usuarios de la documentación más reciente. Entonces empezamos a trabajar por ese punto. Una vez que teníamos organizado todo lo que es documentación semiactiva, continuamos con la documentación histórica. A través de esto y también conociendo las necesidades que existen en el país
de centros donde los usuarios puedan conocer ese tipo de documentación histórica. Entonces hicimos una alianza con la Universidad Nacional Autónoma donde los estudiantes de historia pueden ir y conocer esta documentación, revisarla y a través de ello irla describiendo, ir identificando todos estos rasgos específicos. Porque para esto se necesitan especialistas en paleografía que puedan leer este tipo de escritura antigua que tienen los documentos históricos. Claro. Entonces a través de esto se hace una alianza y se logra hacer como una cooperación, ¿verdad? Ellos practican en nuestras unidades, en nuestras oficinas, y nosotros aprovechamos el trabajo y el conocimiento que ellos tienen. A través de esto, y entonces por eso decimos se encuentra, porque no sabíamos que existía este documento hasta ese momento. No tenían ninguna referencia hasta ese momento. No teníamos ninguna referencia, más bien estábamos buscando el de Francisco Morazán y encontramos el de José Trinidad Reyes. Entonces, hasta ese momento se encuentra el documento y se empieza a describir y dar a conocer al público en general que hay documentos importantes y valiosos en el Poder Judicial que debemos conservar y custodiar de una manera adecuada. Y por supuesto, darlos a conocer para que la ciudadanía Claro, muy interesante. Recuerdo ese episodio el año anterior y la emoción de los estudiantes y del estudiante que precisamente se encontró con ese documento en un primer momento. Claro, sí. ¿Cuál es el interés de los alumnos que llegan, los escolares sobre todo? ¿Dónde nota usted que ponen ellos su mayor inquietud, su mayor interés? En los documentos históricos, porque es eso lo que no hemos visto, lo que no hemos podido visualizar. No le puedo decir que los tocan porque no los tocan, pero los han visto muy de cerca y dicen, y todavía existe este documento, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y empezamos a hacer cuentas, cuántos años han pasado y qué bueno que los pudimos ver y hacerlos dar a conocer, porque una de las cosas que uno dice, realmente lo que estamos haciendo hoy, nuestros hijos lo van a poder ver. Claro. Vamos a poder dar testimonio de lo que estamos haciendo hoy, ya sea bien o mal, pero el punto es que conozcan lo que estamos haciendo para que pues tomen ejemplo de ello, ¿verdad? Claro, y poder aportar algo en esto. Claro, y para ello tienen personal especializado que guía incluso estos recorridos, atiende al personal que llega de las universidades, de otras instituciones también, y sobre eso vamos a conversar posteriormente, porque el Archivo Histórico Judicial es un ejemplo también para otras instituciones y por supuesto para los escolares que constantemente visitan el archivo. Y a propósito del tema, nuestro equipo de producción de la Dirección de Comunicación Institucional tiene una entrevista con la señora Rosa Amador. Ella es empleada del Archivo Histórico Judicial y nos cuenta y nos hace un recorrido muy detallado del trabajo que ahí se realiza. Veamos. Efectivamente, compañeros en estudio, nos encontramos en el Archivo Histórico Judicial, que es la dependencia de este poder del Estado encargada de reunir y clasificar la documentación de la Administración de Justicia para que los usuarios tengan acceso a esa interesante información. Acompáñenos a hacer el recorrido. Nos encontramos dentro de las instalaciones del Archivo Histórico Judicial con la licenciada Rosa Amador. Ella es la encargada de hacernos el recorrido. Gracias. Nos encontramos aquí en el salón de los cuadros de los expresidentes de la Corte Suprema. También tenemos lo que es las piezas de documentación histórica y que data de 1690 hasta 1800, 1900. También tenemos piezas antiguas también, ¿verdad? Tenemos piezas que se utilizaban anteriormente acá en el archivo. Ahora nos encontramos en el área de digitación. Explíquenos qué es la labor que se desarrolla en este lugar. Así es, en esta área se encuentran los documentos. Los compañeros se encargan de la digitación de todos los expedientes, ¿verdad?, que se reciben de los diferentes juzgados de acá de Francisco Morazán. También tenemos lo que es la digitación también de la área del archivo administrativo, también de las salas constitucionales, de los juzgados, familias, lo que respecta a todo lo que es familia civil, laboral, cortes de apelaciones y todo lo que comprende todo Francisco Morazán. Finalizamos en el almacén del Archivo Histórico Judicial, donde la licenciada Rosa Amador nos explica qué es lo que se hace aquí. En efecto, aquí tenemos lo que es la área de almacenamiento, donde tenemos la documentación que es depuración penal, todo lo que es depuración penal. También tenemos las gacetas judiciales. Esta área de acá es donde están los expedientes ya digitados.
ya con su respectiva viñeta, en sus cajitas, ya colocados en los respectivos anaqueles también. También nosotros acá en la área de atención al cliente tenemos la atención, nos visitan lo que es los abogados, estudiantes de las diferentes universidades de acá de Tegucigalpa. También tenemos estudiantes de escuelas también que vienen a hacer su recorrido, a conocer nuestras instalaciones como archivo histórico. También nos visitan de la Universidad Autónoma los estudiantes de la carrera de Historia que vienen a hacer su práctica acá en el archivo histórico. Ya. Dentro del área de almacenamiento tenemos lo que comprende la documentación de depuración penal. También tenemos lo que es ya los expedientes digitados, que nosotros los colocamos en estas cajitas pequeñas. En estas cajitas caben como unos 25 expedientes cuando los expedientes son delgados. Cuando es grueso, como por ejemplo los de lo contencioso administrativo, esos solo caben 2, 3, 4 expedientes, ¿verdad? Por su contenido, porque tal vez los folios tienen de 200, 250 folios cada expediente. También tenemos lo que comprende en la área del archivo administrativo, lo que son las copias de oficios de la Corte Suprema. También tenemos lo que es la Gaceta Judiciales. También, estos son los oficios, copias de oficios. También tenemos aquí ya los expedientes ya digitados, ya en las cajitas ubicados en sus respectivos anaqueles. Hemos concluido con el recorrido del Archivo Histórico Judicial, en el cual los usuarios pueden venir y hacer uso de los préstamos de los documentos, fotocopia de los expedientes, así como disfrutar de la vista a los documentos antiguos, a piezas históricas con el que cuenta este archivo judicial. Retornamos con ustedes a Panorama Judicial Televisión. Agradecemos a la señora Rosa Amador, parte de este equipo especializado del Archivo Histórico Judicial, y por supuesto también a nuestro equipo de la Dirección de Comunicación Institucional que ha realizado este trabajo en dicho archivo. Y seguimos aquí en conversación con la abogada Dilcia Mayela Valle. Si nos detalla un tanto más y nos agrega parte de esta información respecto a las unidades que contiene el archivo y nos platica un tanto de este recorrido que se hace con las personas que solicitan algún tipo de información y conocer toda esta área de almacenamiento y todas las demás áreas que contiene el archivo histórico. Sí, claro, por supuesto, una de las principales ideas es romper el paradigma de que la gente piensa que es una bodega donde solo tiene una sola puerta y todo lo demás está ahí puesto, ¿verdad? El archivo histórico judicial está clasificado por el área de atención al público, que es una de las áreas muy importantes donde el usuario entra, se sienta, puede pedir los documentos que necesita. Claro. ¿Qué necesita para solicitar un documento o qué debe presentar a ustedes? Exacto. Inicialmente debe presentar una identificación con fotografía que acredite que ser quien dice ser. Y también una de las cosas importantes es, cuando ingresa al área de consulta, debe dejar sus mochilas, sus maletas o todos sus elementos que puedan como causar daño o poner en peligro la seguridad del documento, porque hemos tenido otros casos y la normativa lo indica también, que debemos tener sistemas de seguridad. Uno de los sistemas básicos que utilizamos es que todas las personas que ingresan al archivo dejen sus bolsos, mochilas o carteras en el casillero. Se les hace la advertencia que antes de ingresar, por favor, apaguen sus teléfonos celulares o lo pongan en modo silencioso. Porque esta es una de las cosas que a veces las personas, por la falta de conocimiento, creen que pueden empezar a hablar por teléfono adentro o hacer leer el documento que están visualizando en ese momento y leérselo a otra persona por teléfono. Esto tiene dos cosas. Una es el tema de seguridad del documento que la persona está consultando y otra que interrumpe la consulta de los demás usuarios que tenemos en ese momento en sala. ¿No pueden hacerle fotografía o video a esos documentos en ese momento? No pueden hacer fotografías ni videos porque una de las cosas es que la persona pueda ver el documento, pero no así tener acceso a él. Porque hay mecanismos ya establecidos en ley, cómo se hace el arrastre del documento y cómo puede tener acceso a él ese tipo de documento. Entonces, en el momento solo puede verlo. Si necesita hacer algún arrastre o pedir certificación, debe hacerlo a través de la unidad propietaria del documento, que en este caso el propietario es quien lo creó o quien emitió la última sentencia.
en ese documento que indique el cierre. Entonces hay unas notas de arrastre donde ellos hacen las solicitudes y el documento se lleva al tribunal para que puedan hacer las fotocopias o las certificaciones o lo que requieran. El archivo naturalmente no está autorizado para dar este tipo de información. Esa es una también de las características y seguridad que da el archivo sobre la documentación que se remite al... Siempre necesita la autorización del órgano jurisdiccional. Del órgano jurisdiccional o administrativo que lo haya creado, porque puede darse, por ejemplo, un documento que usted me mande y lo manda a custodia al archivo y cualquier persona quiere tener acceso a él. Si no está previamente autorizado por el propietario del documento, que es quien lo crea, no podemos dar acceso a él. ¿Han tenido casos de pérdida de algún documento o parte de algún documento que es enviado a ustedes? En el archivo histórico judicial, gracias a Dios, no, porque las condiciones han permitido tener una seguridad controlada. Tenemos cámaras de seguridad, circuito cerrado que estamos vigilando y visualizando a los usuarios cuando hacen sus consultas. Entonces esto es una parte muy específica y muy controlada cuando el usuario va a hacer este tipo de situaciones. Siempre hay quienes se quieren aprovechar y hemos podido poner un alto antes de que suceda un siniestro. Luego tenemos el área de exhibición de piezas y documentos, que también es un área libre donde el usuario puede entrar, ver documentos, los documentos históricos que tenemos en exhibición, algunas imágenes de los presidentes anteriores que el Poder Judicial ha tenido, que están como engalanando el área, y también piezas y muebles históricos que han formado parte de la institución, porque, por ejemplo, tenemos un teléfono un poco antiguo sí. Y entonces los niños no conocían eso, entonces eso les llama la atención. Claro. Los muebles que teníamos en aquellos tiempos, muebles de madera, rústicos y archivos inclusive de madera, que hoy en día no los podemos ver. Entonces ese tipo de muebles y de elementos son los que tenemos en la sala de exhibición de piezas y documentos históricos, que es justamente creado para esto, para dar como un ambiente de relax y de apertura al usuario. Luego tenemos las áreas de trabajo, que ya es un acceso restringido, solo pueden entrar los empleados previamente identificados. Entonces tenemos el área de descripción documental, donde se va recibiendo y revisando la documentación que recibimos. Luego tenemos el área de trabajo, que es un área reservada, que está justo a la par de la dirección, donde recibimos a los estudiantes de la carrera de Historia, donde ellos hacen las consultas de documentación histórica. Los documentos históricos no son consultados en un área de atención general, por la particularidad del documento. Entonces, igual las personas entran sin maletas, sin mochilas, sin nada más. Con todos los cuidados. Con todos los cuidados y están mucho más cercanos a nuestra vista, los tenemos mucho más a la vista para evitar también deterioro o pérdida en el documento. Claro, y debe haber también alguna instrucción precisa de cómo se debe manipular el documento, sí. ¿no? Para no causar algún tipo de daño. Sí, por supuesto. Ya estas personas que hacen este tipo de consultas ya tienen los conocimientos porque ya son profesionales que están por egresar de la carrera de Historia, hacen las consultas con mascarilla, con guantes y tienen mucho más cuidado para poder hacer la consulta de estos documentos. Eso les permite a ellos poder accesar a ese tipo de documentación. Cualquier usuario en general no tiene acceso, lastimosamente, hoy en día a ese tipo de información. Y una amplísima área de almacenamiento. Y una gran área de almacenamiento que tenemos clasificada la documentación con documentación histórica y documentación intermedia. ¿Qué refiere esto? La documentación histórica es la documentación que pasa de 100 años y la documentación intermedia es la que tiene menos de 100. En la documentación histórica hemos tenido que recuperar documentos de otras ciudades del país que están en riesgo de destrucción. Entonces, aunque sea patrimonio documental de las ciudades donde está haciendo el trabajo de recuperación, para evitar ese deterioro y ese acelerado proceso en que se encuentran, los traemos a nuestra sede, que con la promesa que cuando tengamos un área adecuada en la ciudad donde estamos trabajando va a volver. Hasta el momento ninguna ha vuelto porque no hemos tenido todavía las condiciones adecuadas en estas ciudades, pero estamos trabajando en ello. Claro, ya nos estará hablando del tipo de trabajo que se hace en esta reorganización, qué dificultades se han encontrado ahí, pero también cómo se ha hecho pues este avance. Yo creo que son más las satisfacciones que las dificultades que se han encontrado. Sin duda alguna. Estamos en esta interesante conversación con la abogada Dilcia Mayela Valle. Nos ha hecho pues un recorrido. Ustedes han visto pues las diferentes áreas de trabajo y los invitamos para que usted pueda llegar ahí y conocer en el lugar cada una de estas áreas y la atención, por supuesto, que se le estará dando por parte del equipo del Archivo Histórico Judicial. Esto es Panorama Judicial Televisión. No se nos vaya, quédese, volvemos en un momento. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano.
Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Toda esta información que nos suministra la abogada Dilcia Mayela Valle como directora del Archivo Histórico Judicial, sin duda muy didáctica, es una enseñanza, pero más enseñanza y más aprendizaje podemos generar si usted hace acto de presencia ahí en el Archivo Histórico Judicial y puede usted ver todo este trabajo de manera cercana, pueda conocer y ver estos documentos de manera cercana y toda una explicación que aportará mucho a nuestro conocimiento y al conocimiento suyo sin duda y de cualquier otro tipo de grupo que pueda llegar al Archivo Histórico Judicial. Así que los invitamos a que usted pueda generar este tipo de movimiento, pueda coordinarlo, pueda organizarlo, maestros de escuela, grupos de las distintas universidades. Hay todo un equipo dispuesto a servirles ahí en el Archivo Histórico Judicial y por supuesto llevarles toda la información de la tarea que se realiza. Nos hablaba la abogada Mayela Valle en el segmento anterior respecto a toda esta tarea de reorganización. ¿En qué ciudades se está realizando? ¿Cuáles han sido las tareas que les ha tocado asumir? En el proceso de reorganización ya hemos trabajado aproximadamente con 15 ciudades. Eso ha sido un trabajo a lo largo del tiempo, automáticamente que se trabajó. En Tegucigalpa en el 2004, empezamos en el 2005 a trabajar en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Puerto Cortés, en Yuscarán, en El Paraíso. O sea, han sido 15 ciudades en total las que se han trabajado y se han tenido muy buenos resultados. Entonces, por eso le comentaba en el segmento anterior que han sido muchas más las satisfacciones que las dificultades. Yo creo que dificultades vamos a encontrar todos en cualquier área de la vida en que nos desarrollemos, pero una vez que sentimos que hemos hecho hemos cumplido el objetivo, hemos hecho la tarea, es cuando la satisfacción llega. ¿Verdad? ¿Ya están reorganizados esos archivos de las 15 ciudades? Sí, ya están reorganizados y están funcionando. Los puntos donde tenemos personal permanente trabajando en archivos judiciales es en Comayagua, es en San Pedro Sula, es en La Ceiba y próximamente, si Dios lo permite, en Danlí y Choluteca, que ya están organizados y que ya están áreas adecuadas para organizar el archivo y para atender a usuarios, que es un punto principal en todo el proceso de reorganización. Claro, en las demás ciudades donde de repente no tienen en este momento un personal directo y especializado en el tema, ¿cómo se le da sostenibilidad a la tarea? Es decir, si los servidores judiciales que trabajan en la zona han logrado empoderarse del tema y mantienen el mismo tal como ustedes se los han indicado. En la mayoría de los casos sí. Hay casos muy específicos donde no se ha logrado mantener porque obviamente hay mucha rotación de personal y esto dificulta la tarea porque la persona que está trabajando con nosotros en el proceso, la persona que está haciendo, como dice usted, empoderándose del proceso, obviamente lo que nos cuesta lo cuidamos con mucha más dedicación. Pero una vez que la persona que trabajó hace una rotación y viene alguien nuevo, lo ve como de largo, lo ve como más reservado y ahí es cuando a veces se nos cae el trabajo que hemos desarrollado. Pero la mayoría de las veces ha sido de mucho apoyo el reglamento de archivos que le instruye, le ordena al titular del tribunal y al secretario judicial que son los responsables de mantener esa información organizada, ¿verdad?, para dar un servicio al usuario. Claro, y hemos tenido oportunidad de ver algunos videos y fotografías de los antes, es decir, de un antes y un después. ¿Qué se ha encontrado en esos antes, que ha sido parte de la realidad dura que les ha tocado a ustedes, digamos, como revertir? Bueno, que no hemos encontrado, por decirlo de esa manera, y esa es la realidad. Pareciera que como la percepción que tenemos de que es una bodega, un lugar donde ponemos todo lo que nos sirve, entonces desde ahí hemos tenido que comenzar para poder, primero, eliminar la basura, eliminar los elementos que no son relacionados con el archivo ni con nada que ver de muebles en mal estado, porque muchas veces se relaciona mucho muebles en mal estado con documentación histórica. Entonces empezar a clasificar todos esos elementos que no tienen nada que ver, después empezar a clasificar los muebles en mal estado para poder recuperar la documentación que es el objetivo principal. Pero la percepción ha sido que los usuarios o los mismos funcionarios es, no, ese mueble no me lo bote porque está cargado a mi inventario.
y el documento, no, el papel, ahí déjalo. Más si desconociendo que igual el mueble que está cargado a su inventario tiene un valor en monetario, y el papel o el documento, ¿cómo poder asignarle un valor monetario cuando lo hicieron personas que ya no existen probablemente? Acumulación de pruebas también de casos en algunas jurisdicciones. Acumulación de pruebas, acumulación de casos, sentencias por las cuales en algunos casos titulares han perdido la vida por dictar una sentencia de tal o cual forma, y es lamentable saber que ha quedado en esas condiciones. Entonces ese tipo de concientización se les hace a los funcionarios de la zona para que valoren realmente la documentación como algo que es invaluable. Porque ha sido el proceso y la gestión judicial de muchas personas que ya no se encuentran quizás con nosotros en el país o en el mundo, porque por esos casos trágicos y muy específicos donde los jueces han perdido la vida por dictar una sentencia. Tratamos de dar ese tipo de conciencia, tratamos de visualizar junto con ellos esta tarea para que la mantengan. Es más difícil cuando ellos empiezan esa tarea solos, pero si lo hacemos juntos con el apoyo del archivo judicial, que es nuestra tarea principal, yo creo que es más llevadera, ¿verdad? Nosotros estamos en toda la disposición de apoyar cualquier oficina, cualquier unidad que requiera este servicio, inclusive se ha hecho con otras instituciones, ¿verdad? Claro, y eso es muy importante porque el archivo histórico se ha constituido como un ejemplo. Realmente es paradigmático el trabajo que se hace, tanto que otras instituciones se han acercado a conocer como buena práctica lo que está haciendo dentro del Poder Judicial. Claro, se han acercado a conocer, hemos tenido la oportunidad de hacer talleres de socialización, talleres de capacitación, para que ellos empiecen a hacer sus primeros pasos sobre este tema. Y uno de los puntos importantes es que la administración, la administración superior esté convencida y comprometida con esta necesidad. De ahí deriva todos los trabajos que nosotros podamos hacer en plataforma. Porque si nuestra administración superior, nuestra presidencia, nuestro pleno no conoce o no está comprometido con el trabajo que se hace, es muy difícil que las otras unidades intermedias lo valoren de igual forma. Entonces a esto los invitamos a las oficinas y a las otras instituciones del Estado, del Gobierno, a que nos han acompañado y nos han visitado para poder lograr resultados sostenibles. Claro, y ustedes, ustedes han intercambiado pues mucha actividad de información en los equipos de trabajo con otras instituciones. ¿Han visto avances en algunas instituciones que se han acercado? ¿Han ellos comenzado a montar sus archivos tomando como modelo, digamos, el archivo histórico judicial? Yo creo que sí, hay varias instituciones que ya han comenzado a hacer pasos muy positivos en el tema de la organización documental. Claro que ellos dicen no vamos a poder lograr hacer un edificio como lo ha hecho el Poder Judicial. Yo creo que también es una labor importante y justo de reconocer que el Poder Judicial ha logrado ese tipo de avances con apoyo de convenios internacionales, con apoyo de instituciones como el Banco Mundial, el BID y también otros organismos. Cooperación Española ha sido fundamental para poder lograr ese tipo de desarrollos. Yo creo que una vez que los entes cooperantes ven que la administración de cada institución está decidida y comprometida a hacer este tipo de cambios, ellos también aportan, y eso es algo importante porque hacemos como, una alianza para poder lograr este tipo de resultados. Banco Mundial, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Washington en el 2014 exponiendo este tipo de trabajo que se ha logrado con apoyo de Banco Mundial. Banco Mundial estaba impresionado, súper contento, quería ponernos de ejemplo a nivel de otros países del Medio Oriente, de África, y entonces nosotros nos sentíamos altamente halagados con que ellos tomen y vean de buena manera el trabajo que el Poder Judicial ha desarrollado en esta área. Qué bueno, qué bueno. Y usted se podrá preguntar, bueno, ¿por qué estas organizaciones cooperantes están tan interesadas? Bueno, tiene que ver con principios claves en la vida de la nación y para el desarrollo democrático de un país, todo lo que tiene relación pues con el acceso a la información pública, con la tarea y los esfuerzos de transparencia y acceso a esa información. Y a propósito, entendemos se ha realizado un trabajo cercano también con el Instituto de Acceso a la Información Pública en la conformación de una ley de archivos. ¿Cómo está este proceso? ¿En qué estado está el esfuerzo de las instituciones en cuanto a la ley de archivos? La ley de archivos es un anteproyecto que ya se presentó al Congreso Nacional en el 2015. Es un trabajo que lo venimos desarrollando casi desde el 2007. Hemos hecho miles y miles de borradores y trabajos, pero gracias a Dios en 2014-2015 se hicieron los últimos retoques de esto, se hizo un congreso internacional con ponentes y cooperantes internacionales y se presentó el último borrador al Congreso Nacional el año pasado. A raíz de esto también el Instituto de Acceso a la Información Pública empieza a hacer un diplomado de transparencia y de agentes de transparencia y de acceso a la información en cada una de las instituciones, y
también el programa de ellos incluye una visita al archivo judicial donde nosotros vamos a poder dar una capacitación de 4 horas aproximadamente a estas personas que están llevando el diplomado, que son de las alcaldías, van a estar visitando el archivo judicial y para nosotros es importante que ellos puedan visualizar todo lo que les han venido contando en teoría este tema, porque ellos, por el mismo tema que no conocemos ejemplos claros y ejemplos vivos de qué se hace con la documentación, van a tener la oportunidad de conocer el archivo histórico judicial y poder palpar qué es una realidad de lo que se les está promocionando, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, y vamos a estar compartiendo precisamente estos eventos. Nuestro equipo estará cubriendo estos proyectos de los cuales nos comenta la abogada Dilcia Mayela Valle. Y sin duda tendremos otra oportunidad en este segmento de seguir conversando. Todavía nos quedan pues algunas preguntas ahí en el tintero para poder llevarle a usted pues su información más detallada sobre la tarea que se realiza en el Archivo Histórico Judicial. Ya estamos casi al término del programa, abogada. ¿Cómo se ha sentido personalmente, profesionalmente en toda esta tarea que sin duda pues ha representado un desafío, tanto personal pero también para su equipo? Yo creo que más que todo eso ha sido una gran experiencia, ha sido una bendición poder conocer este tema desconocido para Honduras, desconocido para nosotros. Yo creo que estas son las cosas que no se pagan con dinero, porque todo el conocimiento que adquirimos es un conocimiento que se queda con nosotros y lo llevamos a cualquier sitio que vamos. Las experiencias han sido muy satisfactorias, ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo desafiante, pero yo creo que es parte del sabor que le vamos poniendo a las actividades que desarrollamos y gracias a Dios Él nos ha permitido llegar hasta el día de hoy acá y poder dar a conocer sobre todo el trabajo que se ha hecho, que es un trabajo para la ciudadanía, es un trabajo que se ha hecho con toda la voluntad del mundo para poder dar un servicio y dar a conocer algo que no lo teníamos en Honduras. ¿Qué sigue en esta tarea? Además pues, de lo que se espera que sea aprobado en el Congreso Nacional, pero también al interior de nuestra institución como parte de sus objetivos que continúa. Yo creo que uno de los grandes objetivos es dar a conocer el trabajo que el Archivo Judicial hace y llevarlo a cada una de las ciudades. Si bien es cierto, tenemos 15 ciudades, pero yo creo que nos faltan más de 15, porque hay muchas otras ciudades que han crecido grandemente en los últimos años, entonces el volumen documental que estas ciudades tienen es bastante y entonces también las necesidades han aumentado. Entonces yo creo que una de las cosas y una de las grandes proyecciones del Archivo Judicial es poder organizar a todos los tribunales y juzgados del país, poder organizarles sus archivos, tanto activos como inactivos, con documentación histórica, que pueda esta ciudadanía tener acceso en cualquier momento que lo requiera y a la vez poder capacitar a ese tipo de personas. Yo creo que esta tarea no termina, esta tarea es una tarea continua y de hecho se está trabajando también con la Universidad Nacional sobre un diplomado que se va a hacer ya de una manera más formal en la Universidad Nacional Autónoma para poder capacitar profesionales que van a trabajar en archivos, porque una cosa es el trabajo que hace el Archivo Judicial o la Dirección Nacional de Archivos y otra es cómo vamos a preparar a estas otras personas de las otras instituciones y del país en general para que se encarguen de la documentación que se está organizando el día de hoy y de la que estamos generando el día de hoy. Muy bien, excelente. Pues bueno, nos comprometemos, ¿verdad?, desde este espacio, igualmente desde nuestra unidad y por supuesto apoyar todas estas tareas, ¿verdad? Porque me imagino también pues se espera mucho de la institución, de las unidades del Poder Judicial, pero también de las demás instituciones del Estado. ¿Cuál sería esa aspiración ya para el futuro inmediato, digamos, en relación a nuestro comportamiento? Porque es una cultura que también debemos de cambiar. Yo creo que va a ser súper importante cuando todas las instituciones en el gobierno y en cualquier oficina que atiende a ciudadanos pueda tener un archivo organizado, que nosotros como usuarios podamos llegar a cualquier oficina, podamos pedir una información y sea puesta a la vista en el momento que se requiere. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en cualquier oficina del Estado y oficinas inclusive semiautónomas, donde nos dicen vuelva dentro de una semana, vuelva dentro de un mes para poder buscar un documento y en algunas otras privadas que nos cobran para poder tener acceso a un documento que al final nunca tenemos a la vista porque no está en las condiciones adecuadas. Yo creo que Honduras tiene mucho trabajo por hacer en el área y yo creo que juntos podemos lograr cosas cuando nos interesamos en el tema y empezamos todos a hacer la parte que nos corresponde en el lugar de donde estamos, ¿verdad? Para poder ir haciendo el factor cambio. Claro, y le deseamos pues todo el éxito posible en esta tarea en los próximos meses y en los próximos años, ¿verdad? Si Dios así lo permite.
Ha sido pues todo un aprendizaje, realmente, toda una enseñanza esta plática con la abogada Ilcia Mayela Valle como directora del Archivo Histórico Judicial. Agradecemos mucho su presencia aquí, abogada. Gracias de verdad por habernos acompañado en Panorama Judicial Televisión y también a ustedes por haber sido parte de este aprendizaje en el programa de hoy. Los invitamos a que pueda acercarse al Archivo Histórico Judicial y pueda acceder también a nuestra información a través de las redes sociales. Usted nos encuentra, reiteramos, como PJ de Honduras en cada una de las redes sociales y puede seguirnos también en este programa Panorama Judicial Televisión, en esta alianza estratégica con Suyapa TV Educativa, que se transmite los días domingos a las 8 de la noche, igualmente por Televisión Nacional de Honduras, los domingos también a las 11 de la mañana y los días lunes a las 6 de la tarde por Canal 20 del Congreso Nacional. A todas estas instituciones agradecemos que se hayan unido pues, a nosotros en esta alianza para poder llevarle una mayor y más grande cobertura pues, a toda la información y a toda la actividad que se realiza en el Poder Judicial de Honduras. Gracias por habernos acompañado, ha sido un excelente programa, una plática muy interesante y nos comprometemos a seguir ahondando en este tipo de temática. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Panorama Judicial Televisión.